30% menos. De obras públicas en plena campaña electoral, marketing político, el voto bolsillo o el voto obra pública. Habrá que ver qué gana en estas elecciones. Es una manera de verlo. Vamos ahora a pensar el rol del vicepresidente, este rol que ha adquirido tanta preponderancia con, bueno, Cristina Fernández de Kirchner corriéndose de ese lugar y ahora un periodista histórico en la fórmula de lo que era Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto. Muchísimas gracias, Camila Perochena, historiadora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, Camila es docente investigadora de la Universidad de Itela. Camila, ¿por qué crees que Miguel Ángel Pichetto, en su discurso de aceptación en la conferencia de prensa la semana pasada, mencionó a varios vicepresidentes, entre ellos Pellegrini? ¿Qué representaría esa figura? A ver, una cosa es por qué Pichetto dice que lo mencionó y otra cosa es qué representa la figura de Pellegrini, ¿no? Pichetto da una explicación en una conferencia que dio unos días después, la semana pasada, y dice que, bueno, él elige a Pellegrini por la lealtad que Pellegrini tuvo mientras fue vicepresidente de Juárez Celman. Eso podríamos reverlo o repensarlo si queremos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, cuando Juárez Celman asume su presidencia, Juárez Celman va a empezar a desmontar las redes roquistas, ¿no? Las redes de Roca. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1886. Bien, entonces del 80. Exactamente. Bien. Y Juárez Celman era el candidato que Roca había puesto para la presidencia. Juárez Celman había sido el armador de Roca y había sido el aliado político de Roca siempre. Bien. Le tocaba a Juárez Celman. Le tocaba a Juárez Celman, tenía sentido. Cuando Juárez Celman asume, con Pellegrini como vicepresidente, Juárez Celman va a empezar a desarmar las redes de Roca que había en ese momento y empiezan a enemistarse con Roca y con Pellegrini también, que era el hombre de Roca dentro de la vicepresidencia. Entonces, no es que hubo una relación muy fluida en esa presidencia-vicepresidencia. En 1890, Juárez Celman tiene que afrontar una crisis económica muy grande, acompañada de los levantamientos de la Unión Cívica. Entonces es una crisis económica con una crisis política. Juárez Celman logra finalmente derrotar el levantamiento de la Unión Cívica, pero igualmente tiene que renunciar. ¿Bien? Y Juárez Celman igualmente tiene que renunciar porque lo que se entiende es que Roca y Pellegrini estuvieron atrás operando, torciéndole un poco la mano para que Juárez Celman termine renunciando. Entonces, la elección de Pellegrini como el primero de los presidentes... Como el leal. Como el leal, eso es necesario matizarlo. Y además, porque bueno, Pellegrini tuvo un rol importante, pero tuvo un rol importante cuando asume como presidente después de la... Camila, en ese tramado de la generación del 80, Roca, en ese entramado que, bueno, de alguna manera la figura más visible era Roca, y Juárez Celman y Pellegrini eran parte de ese entretejido. ¿Qué ideario representaban? A ver, son una generación que están construyendo o consolidando la construcción de un Estado nacional. Y entendían la política de una forma que podríamos decir que la política lo hagan quienes administran el poder. Es decir, la política antes había una idea de república de que la política la hacía la sociedad civil y que se quería que la sociedad civil estuviera agitando, levantando banderas, podríamos decir. Roca, cuando asume en el 80, viene a decir, bueno, que vuelvan a sus casas, déjennos la política a nosotros, podríamos decir. Una élite gobernante, corporativa en ese sentido. Sí, pero no élite en el sentido socioeconómico, ¿bien? A ver, estoy haciendo un podcast que se llama La Banda Presidencial, donde nosotros hablamos un poco de la historia de los presidentes, y en ese podcast un poco tratamos de desmitificar algunos sentidos comunes de la historia, y uno de esos sentidos comunes que tratamos de desmitificar es esta idea de que la generación del 80 es una oligarquía económica que hace política. Bien, y la Sábato, que participa es una de las entrevistadas en ese capítulo, dice, bueno, no son las élites económicas las que están haciendo política. Es decir, lo que tenemos es una oligarquía en el sentido de una élite profesional de política, una élite por momentos un poco cerrada, pero no en términos socioeconómicos. Es decir, no tendríamos que entender élite en términos socioeconómicos, oligarquía en términos socioeconómicos. Sí, más bien de posicionamientos sociales a partir de las tradiciones profesionales, por ejemplo. Totalmente, pero estamos hablando de políticos profesionales. Bien, eso, en ese sentido podríamos hablar de una oligarquía en la generación Así del que 80. esta es la noción de lealtad que asocia a Miguel Pichetto con la figura de Pellegrini como vicepresidente no está del todo clara. Era más leal a Roca, al líder político, pero no tanto al presidente. Totalmente. Después se van a terminar peleando, ¿no? Pero en el contexto de 1890 era mucho más leal a Roca que a Juárez Celman.
igualmente, no sé si lo habrá hecho con esta intención o si habrá conocido detrás de escena Pichetto, ¿no? Porque Pichetto después dice, no, yo lo elegí por leal. Pero bueno, si nos ponemos un poco exquisitos en términos históricos... Nombra otro, creo, ¿no? Solano. Nombra, por ejemplo, al Pillo González en ese tuit famoso. El Pillo González va a ser el vicepresidente de Alvear y de alguna manera el Pillo González es la voz de Irigoyen dentro del gobierno de Alvear, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de las divisiones que había en el radicalismo en ese contexto, el Pillo González va a ser leal, porque Irigoyen también va a ser leal a Alvear. Irigoyen en ningún momento va a ahora dar ese poder, claro. Exactamente, pero el Pillo González viene a ser una voz distinta dentro del gobierno de Alvear frente a representando de alguna manera a Irigoyen. En ese sentido uno también podría pensar a Pichetto desde ese lugar, ¿no? Pichetto vendría a dar una voz diferente, distinta a la del núcleo duro del PRO. Lo que hay que ver es hasta qué punto esta voz va a ser tenida en cuenta. En el cierre de listas no pareciera haber una apertura muy grande a que esta voz distinta que vendría a representar Pichetto en este contexto sea tenida en cuenta, ¿no? Esa diversidad que supuestamente enriquecería la coalición no estaría influyendo, por lo menos en esta prueba de En este momento no, uno tiene que pensar, cuando hablamos de vicepresidentes, en tres grandes contextos, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto electoral? ¿Qué pasa en el contexto de gobierno? ¿Y qué pasa en el contexto de crisis de sucesión? Bien, en el contexto electoral pareciera ser que Pichetto como vicepresidente todavía no está teniendo un lugar muy fuerte en este armado electoral. No es el caso de Cristina. ¿Pero por qué? ¿Porque Pichetto no lleva votos o porque no tuvo influencia a la hora de cerrar listas? Uno podría decir que por las dos cosas, ¿bien? Y capaz es algo endógeno, ¿no? Capaz al no llevar votos tampoco puede tener tanta influencia a la hora de cerrar listas. Pero, por ejemplo, volviendo al tema histórico del Pillo González. De Pillo González. ¿Era un hombre que arrastraba votos o tenía otro rol? A ver, el Pillo González no era un hombre que arrastraba votos, pero era la voz de Irigoyen en ese armado. Entonces, Irigoyen sí arrastraba votos. Sí, claro. Y es decir, la gente en ese momento, los votantes de ese momento, tenían una lealtad a Irigoyen y por propiedad transitiva la tenían también con el Pillo González. Bueno, uno no puede hablar de lealtad en los votantes en el sentido de que el radicalismo luego se va a dividir, entonces la lealtad también va a estar dividida, ¿bien? Pero sí, uno podría pensar que igualmente esos votantes también veían en Alvear la figura a la que Irigoyen estaba apostando. Entonces no es que Alvear era una figura ajena, Alvear era la figura por la que apostaba Irigoyen. Entonces no es que se necesitaba al Pidio para reforzar esa idea, ¿no? Sino que, bueno... Por Alvear alcanzaba de alguna manera. Sí, claro, totalmente. Ahora, es interesante, si uno hace, bueno, este análisis que hacías del presente y lo lleva hacia el pasado, ¿cuál es la variable de decisión a la hora de la construcción de las fórmulas presidenciales en esta Argentina en construcción de la década del siglo XIX, principio del siglo XX, a la hora de elegir vicepresidentes? ¿Pellegrini era un hombre conocido por la población? ¿Podía? Sí. A ver, bueno, Pellegrini era un político, o sea, Pellegrini ya tenía una trayectoria política. Eso no significa que sea una persona que arrastre votos, pero era una persona conocida como figura política. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué variables o factores influyeron a la hora de construir las fórmulas presidenciales? Bueno, seguramente esta idea de coaliciones, de darle a cada quien lo que le corresponde dentro de una coalición es una de las figuras más importantes. Por ejemplo, si pensamos en la concordancia, que son Contanos qué era la coalición que va a estar gobernando en la década del 30. También podemos pensar ahí en otras fórmulas. Por ejemplo, la fórmula Ortiz-Castillo. Eso es una fórmula que trata de combinar las dos variables que hay dentro, o sea, los dos grandes grupos que hay dentro de la concordancia. El radicalismo antipersonalista y los conservadores, ¿no? Como hubiera sido Macri-Sanz, por ejemplo. Exactamente. Macri-Sanz. Pero, por ejemplo, en ese caso de Ortiz-Castillo, y esto es algo que también contamos en el podcast, en este caso de Ortiz-Castillo podemos ver cómo opera un vicepresidente en un contexto de crisis de sucesión, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? Ortiz, el radical antipersonalista, va a estar enfermo, va a estar bastante enfermo durante su presidencia y luego gravemente enfermo hasta que termina muriendo. Estuvo postrado durante mucho tiempo. Exacto. Y Ortiz se va a pedir una licencia por enfermedad en el 40. Y como cuenta uno de los entrevistados, Ignacio López, en el capítulo, lo que van a hacer los conservadores que tenían mayoría en el Senado es armar una comisión del Senado para hacer un seguimiento del estado de salud del presidente mientras estuviera en licencia. ¿Por qué eso?
porque la idea era que si en algún momento Ortiz quería volver a asumir el cargo, poder hacerle un juicio político para declararlo incapacitado. Bien, finalmente Ortiz no puede volver a asumir el cargo, ¿no? Porque Ortiz va a terminar muriendo. Pero resulta un ejemplo claro sobre cómo el que era vicepresidente, Castillo, y a quienes tenía alrededor suyo en el Senado, van a estar operando para poder quedar como presidente en un contexto en el cual Ortiz podía llegar a volver. Sí, el tema de la sucesión es clave. Vos analizás también el nacimiento de la figura del vicepresidente que se da en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se piensa a la hora de poner esa figura? A ver, la gran invención de la Constitución de Filadelfia de 1787 es la figura del presidente, ¿no? Entonces, todo lo que ocupó, gran parte de las cosas que ocuparon el debate constitucional estuvieron centrados en la figura del presidente. En los últimos días se empieza a discutir la posibilidad de, bueno, ¿quién podía llegar a ser la figura que ocupe un lugar en un contexto de vacancia del poder? Que era algo que la monarquía lo tenía resuelto. Se moría el rey, asumía quien hereditariamente estaba destinado a ser el rey. Ahora, en el contexto de una figura inventada como la del vicepresidente, había que tratar de decidir qué hacer en el caso de que el presidente se muera. ¿Y esa es la pregunta que dispara esa figura? Esa, y hay otra. A ver. Que es... A ver, y eso es un debate más de votos. Es decir, ¿quién va a ocupar el lugar de presidente del Senado? Porque si lo ocupaba un senador, eso significaba que uno de los estados iba a quedar sin un voto. Claro, se quedaba sin un voto. Entonces, uno de los cuestionamientos que había era, bueno, tenemos que poner a alguien como presidente del Senado que no afecte el hecho de que un estado pierda un voto. Entonces, dos temas. A partir de esos dos temas, lo que se hace es un poco unir esos dos temas y surge la posibilidad de la figura del vicepresidente, que como te digo, fue uno de los debates que a los que menos tiempo se le dedicó dentro del debate constitucional del 87. ¿Quién fue el primer vicepresidente de Estados Unidos? John Adams. John Adams. Como el vicepresidente. ¿Y qué pensaba de cómo veía su John Adams había una tradición que continuar y, bueno, una práctica que continuar. John Adams tenía unas frases muy buenas en relación con el lugar del vicepresidente. Él decía que su país había pensado para él el rol más insignificante que cualquier hombre en el mundo hubiese podido imaginar. Pero después tenía otra idea que también era muy linda, y él decía que el vicepresidente es un hombre en potencia. Y es un hombre en potencia porque no es nada, pero puede significarlo todo. ¿No? Entonces, esta idea de que el vicepresidente va a adquirir importancia recién en el contexto de la sucesión. En el caso de una sucesión adquiere toda la importancia porque paradójicamente se convierte en presidente. Se convierte en todo, ¿no? En todo, pero que es un hombre como que está a la espera todo el tiempo, ¿no? Lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿cuán cómodo se pueden llegar a sentir, no tanto Pichetto, pero cuán cómoda se puede llegar a sentir Cristina Fernández de Kirchner en ese lugar de insignificancia, ¿no? En ese lugar para el cual se pensó el rol del vicepresidente. Incluso si uno se pone a rastrear cómo se ha pensado el vicepresidente, también uno puede ir a Bolívar, ¿no? Bolívar, que es uno de los héroes que reivindica a Cristina en muchos discursos. Y si uno va a Bolívar, Bolívar decía que el vicepresidente era una persona encadenada. Y era una persona encadenada porque tenía que, por un lado, obedecer las órdenes del Ejecutivo. Que es lo que subraya Pichetto todo el tiempo. Y las leyes del Legislativo. ¿No? Entonces, es una persona que prácticamente no puede hacer nada porque está todo el tiempo obedeciendo. ¿Cómo se sentirá Cristina Fernández de Kirchner en ese lugar de vicepresidenta encadenada? No sé. Veremos si se ve finalmente. Si llegara a ser. Camila, una última cuestión. La figura del vicepresidente Cobos introdujo en esta serie histórica una cuña muy interesante, que es a partir de una formalidad, la necesidad de desempatar una votación en el Senado, adquiere un lugar en la historia. Define una votación en torno a una política pública clave de ese momento, la 125. Ese rol de desempate en una eventual paridad de votos ante una ley central, ¿estaba contemplado en la Constitución de Estados Unidos? Sí, claro. Sí. La idea central era esa, también era la persona que podía venir a desempatar. Lo que no estaba contemplado es la posibilidad de que, en el caso de que se desempate en contra, del oficialismo quede completamente excluido del lugar del Poder Ejecutivo. Porque aparte es un desempate que no tiene en cuenta la representación de las provincias y es un desempate que no tiene en cuenta, en el caso de Cobos, la representación del Ejecutivo en el Parlamento. Bueno, es que el problema del vicepresidente es ese. El problema del vicepresidente es que es un personaje, es un
un personaje no, una institución híbrida, un cargo híbrido que está entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, muchísimas gracias, Camila Perochena, por esta contextualización de una figura que en estas elecciones talla fuerte, el vicepresidente o la vicepresidente. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, no se vayan. YPF, 3.000 millones de dólares de juicio. El juicio se tiene que sustanciar en Nueva York, en Estados Unidos, lo decidió